Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. Un débil gemido en medio del viento, unos ojos nublados que se alzan sobre la ardiente arena y un niño pequeño, con un corazón más valiente que el de cualquier adulto, decide no dar la espalda. Comienza una batalla desigual. De un lado, la avaricia, la crueldad y el poder. Del otro, una vida que el destino parecía haber abandonado. Cuando todo un sistema de poder intenta ocultar un crimen, cuando el miedo deja de ser una razón para guardar silencio, ¿podrá una acción pequeña cambiarlo todo? ¿Podrán la compasión, la verdad y el amor puro triunfar sobre la maldad disfrazada de dinero y prestigio? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? El polvo de la pista aún flotaba en el aire, brillando bajo el sol poniente que se desvanecía lentamente. Diego Ferrer golpeó con fuerza la pared del establo. El eco seco resonó desde las viejas tablas de madera, haciendo que los caballos en los puestos cercanos relincharan con pánico, sus cascos golpeando el suelo como tambores de guerra. Pero a Diego no le importaba el caos. Sus ojos, ahora, ardían con una furia incontenible. Los trabajadores se encogieron en la oscuridad, escondiéndose detrás de las balas de heno seco, sin atreverse a levantar la cabeza para enfrentar la ira de su joven amo. El heredero de 24 años del imperio petrolero Ferrer, una familia rica durante generaciones, acababa de presenciar cómo su orgullo, Relámpago, tropezaba miserablemente en el último tramo de la carrera más importante de la temporada. La carrera en la que había apostado millones de dólares y toda su reputación. «¡Inútil! ¡Animal desechable!», gritó Diego, su voz áspera por la rabia, caminando de un lado a otro como una bestia enjaulada. Su costoso traje italiano, perfectamente confeccionado para realzar su apariencia elegante, ahora estaba arrugado como un trapo viejo, el faldón de su chaqueta desordenado por sus movimientos bruscos. Su cabello negro brillante, generalmente peinado con esmero para mostrar su nobleza, ahora estaba revuelto como un nido de cuervo, mechones pegados a su frente por el sudor mezclado con el polvo de la pista. Su rostro estaba distorsionado, sus labios apretados en una línea dura, sin rastro de la sofisticación que una vez había cautivado a las jóvenes de la alta sociedad. En el rincón más alejado del establo, Santiago, el cuidador de caballos más antiguo de la finca, observaba en silencio, su corazón apretado como si alguien lo estuviera estrangulando. 30 años dedicado a los caballos de carreras, desde que era un niño que acompañaba a su padre a las pistas, nunca había presenciado tal crueldad. Sus ojos, curtidos por muchas temporadas de carreras, se habían dado cuenta semanas antes de que Relámpago no estaba bien. El hermoso caballo cojeaba ligeramente después de cada entrenamiento. Su paso ya no era tan firme como antes. Pero cuando trató de advertir, el gerente gritó: «¡Cállate, Santiago, si no quieres perder tu trabajo como el padre de Luz!». Luz. Ese nombre resonó en su cabeza como una puñalada profunda. Era la hija de Jorge, un cuidador de caballos que había sido el mejor amigo de Santiago, quien perdió su trabajo 2 años antes por atreverse a discutir con Diego, y luego murió en la pobreza, dejando a Luz con unos ojos llenos de resentimiento que Santiago nunca olvidaría. «Señor Ferrer». Una voz temblorosa resonó desde la puerta del establo, interrumpiendo los pensamientos de Santiago. Era Antonio, el gerente de la finca, un hombre de mediana edad con la espalda encorvada por la costumbre de inclinarse ante la familia Ferrer. Su voz era débil, como si una sola mirada de Diego fuera suficiente para hacerlo caer. Sobre la apuesta,
La pérdida es considerable, señor, pero podemos recuperarnos la próxima temporada. Relámpago sigue siendo uno de los mejores caballos, se lo aseguro. Cállate de una vez. Diego se giró bruscamente. Sus pies se movieron hacia Antonio tan rápido que el gerente retrocedió, casi tropezando con la puerta de madera. ¿Sabes cuánto perdí hoy? ¿Sabes cuántos ceros tiene el cheque que tuve que firmar? Rechinó los dientes, sus manos apretadas en puños, sus nudillos blancos. Todo por culpa de este maldito animal. Una risa demente brotó de su garganta, fría y desolada, resonando por todo el establo, ahogando los relinchos de pánico de los caballos y el silbido del viento a través de las grietas del techo. Afuera, el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo con franjas de naranja brillante, una escena que solía traer paz después de un largo día de carreras. Pero en los ojos de Diego Ferrer no había paz, solo la oscuridad de una decisión cruel que se estaba formando, alimentada por la derrota y el orgullo herido. Relámpago, aún jadeando después de la carrera, permanecía inmóvil en un rincón del establo, siendo bañado por el cuidador más joven con movimientos suaves, casi temerosos. El sudor corría por su pelaje negro brillante, cada gota rodando como perlas manchadas, cayendo sobre el suelo seco. Los ojos de Relámpago, que solían brillar como dos estrellas en el cielo nocturno, ahora estaban nublados por el dolor que trataba de ocultar. El dolor de un cuerpo llevado al límite, de heridas que nadie se molestaba en notar. Ese caballo había sido un campeón, con más de 15 victorias gloriosas en su historia, valorado en millones de dólares, un símbolo de fuerza y velocidad. Pero ahora, para Diego, no valía más que el polvo bajo sus cascos agrietados. Diego se acercó al animal, el sonido de sus costosos zapatos de cuero resonando en el suelo de madera, cada paso como un golpe de martillo en el espacio silencioso. Los trabajadores contuvieron la respiración, el aire tan pesado que parecía capaz de sofocar a cualquiera que se atreviera a hablar. Se detuvo frente a Relámpago, sus ojos fríos fijos en los ojos nublados del caballo. Por un breve momento, su mano se levantó, temblorosa como si quisiera acariciar su hocico, como en los días de gloriosas victorias, cuando abrazaba a Relámpago ante miles de espectadores que vitoreaban. Pero luego, su mirada se oscureció, su mano bajó y su voz fría cortó el aire como una cuchilla afilada. Lleven a este perdedor al desierto, entiérrenlo en la arena, dejando solo la cabeza. Un silencio sepulcral invadió el establo. Déjenlo morir lentamente, rugió, su voz bajando a un tono calculado, girándose bruscamente para encarar a todos los presentes. Esta es una orden. Quien se niegue puede ir con él. Estoy seguro de que hay docenas de desempleados allá afuera ansiosos por ocupar sus lugares. Sus ojos recorrieron a cada uno, como un lobo eligiendo a su presa, sin dejar lugar a la resistencia. El sol finalmente se ocultó tras el horizonte. La última luz del día se desvaneció, llevándose consigo la última oportunidad de salvación para Relámpago. Nadie se atrevió a decir una palabra. El miedo, al desempleo, a las deudas, al hambre, superó cualquier pizca de compasión que quedara en sus corazones. Santiago inclinó la cabeza, sus manos viejas agarrando con fuerza el borde de su camisa raída, sus labios moviéndose silenciosamente. Mi padre solía contarme sobre el caballo que fue enterrado vivo hace 40 años, bajo las órdenes de tu abuelo, Diego. La historia se repite. Levantó la vista para mirar a Relámpago por última vez. Sus ojos llenos de lágrimas, la sensación de impotencia y culpa pesándole sobre los hombros como una roca inamovible. La carga de la complicidad forzada ahora no era solo suya,
sino de todas las almas que habían vivido y muerto en esa finca. Diego Ferrer se ajustó la corbata, sus dedos temblaban ligeramente mientras intentaba recuperar una apariencia de calma, pero sus ojos permanecían fríos, como los de alguien que acababa de salir de las profundidades de su propia oscuridad. «Antonio», ordenó, su voz bajando a un tono calculado. «Asegúrate de que se haga hoy mismo y llévalo lejos donde nadie lo encuentre». Con esas palabras giró sobre sus talones, sus brillantes zapatos de cuero pisando el polvo del establo, dejando atrás no solo un caballo condenado a muerte, sino también la última pizca de humanidad que alguna vez pudo haber parpadeado en su corazón. El viento silbaba a través de las grietas del techo del establo como un lamento, mezclándose con la respiración débil de Relámpago, como si la propia naturaleza se apiadara del destino del animal. A menos de 20 kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de San Álvaro de Allende, donde las casas con techos de tejas rojas se acurrucaban junto a los caminos de tierra seca, el sol naciente despertó a Álvaro. El niño de 12 años estaba de pie junto a la ventana de su modesta habitación, sus oscuros ojos marrones llenos de preocupación mirando la extensión infinita del desierto. León, su perro lanudo y mejor amigo, se había escapado la noche anterior, probablemente persiguiendo a un conejo salvaje o alguna sombra en la oscuridad. Álvaro apenas había podido dormir. La imagen de León perdido en el desierto le oprimía el corazón. Se agarró el borde de su camiseta, susurrándose a sí mismo: «Debes estar bien, León. Te encontraré». «Álvaro, el café está en la mesa». La voz de Isabel, su madre, resonó desde la pequeña cocina, trayendo consigo el aroma del café tostado y los pasteles recién horneados. Un olor que generalmente hacía que Álvaro corriera escaleras abajo de inmediato. Pero esa mañana permaneció inmóvil, sus pies como clavados al suelo de tierra. En la cocina, vio a sus padres sentados a la vieja mesa de madera, las grietas en la superficie contando la historia de días difíciles. Manuel, su padre, tenía una mirada distante, sus ojos hundidos desde que perdieron sus trabajos en la finca de los Ferrer. Durante 15 años, él e Isabel habían sido los mejores cuidadores de caballos de la región. Sus manos habían acariciado docenas de caballos de carreras, incluido Relámpago. Pero luego Diego Ferrer tomó el control, decidió modernizar todo, reemplazando a las personas experimentadas con máquinas sin alma y trabajadores baratos que no sabían distinguir la cabeza de la cola de un caballo. Manuel dejó el viejo periódico, el papel amarillento que había leído y releído por tercera vez para matar el tiempo. Miró a Álvaro, su voz grave pero llena de preocupación. «Ten cuidado, hijo, lleva suficiente agua y no te alejes demasiado. Si no encuentras a León antes del mediodía, vuelve a casa inmediatamente. ¿Entendido?» Isabel se acercó, puso una mano en el hombro del niño, su cabello canoso, encanecido prematuramente por años de estrés, cayendo sobre su rostro aún juvenil. «Bebe al menos una taza de leche antes de irte, Álvaro», insistió, sus ojos brillando con la firmeza de una madre que conocía bien la determinación de su hijo. «Necesitas fuerzas para encontrar a León». Pero en el corazón de Manuel, otra obsesión estaba surgiendo. Al ver a Álvaro atarse los cordones de los zapatos, recordó la historia que su padre le había contado, una historia que siempre había tratado de enterrar. «Hace 40 años», murmuró, su voz tan baja que Isabel no lo oyó. «El abuelo de Diego Ferrer enterró vivo a un caballo porque no ganó una carrera. Mi padre lo vio, y yo vi esa misma mirada en Diego, esa mirada que no perdona». Apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas callosas, preguntándose si la oscuridad de la familia Ferrer
se estaba repitiendo una vez más. Álvaro comenzó su viaje justo cuando el sol asomaba por el horizonte, los primeros rayos tiñendo de dorado la arena seca. El desierto era un lugar peligroso, lleno de trampas naturales, desde el calor abrasador hasta las repentinas ráfagas de viento que podían borrar todas las huellas. Pero Álvaro conocía bien esta tierra. Desde niño, solía acompañar a sus padres a la finca, sentándose en la cerca de madera para ver a los caballos galopar, soñando con algún día tomar las riendas como Manuel. Incluso después de que su familia fuera despedida, seguía vagando por la zona, sus pequeños pies dejando huellas en la arena, albergando la esperanza de convertirse en un cuidador de caballos respetado. Después de 2 horas de caminata, las sandalias de Álvaro comenzaron a hundirse profundamente en la arena caliente. Su respiración se aceleró. De repente, notó algo extraño en el paisaje. Unas huellas de neumáticos recientes cortaban la arena fina, extendiéndose hacia un área más remota del desierto, donde incluso los cazadores locales rara vez se aventuraban. La curiosidad creció en su interior, superando su preocupación por León. ¿Quién conduciría allí en medio de la noche?, se preguntó, su corazón latiendo más rápido mientras seguía las huellas. Cada paso era un latido que mezclaba la esperanza de encontrar a León con la premonición de algo inusual que lo esperaba. Luego lo oyó. Un sonido débil, casi un gemido, mezclado con el viento que soplaba a través de las dunas. Débil pero suficiente para erizar los vellos de los brazos de Álvaro. Se detuvo, entrecerrando los ojos para determinar la dirección del sonido. No era el ladrido familiar de León, sino algo diferente, más profundo, más doloroso, que le puso la piel de gallina en oleadas. Con el corazón latiéndole con fuerza, subió con cautela una pequeña duna, sus manos temblorosas agarrándose a la arena suelta. Cuando llegó a la cima, sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se atascó en su garganta. Su corazón casi dejó de latir. Allí, parcialmente enterrado en la arena, estaba el caballo más hermoso que Álvaro había visto en su vida. Su pelaje negro brillante, aunque cubierto de arena y sudor seco, aún brillaba como carbón al sol de la mañana. Su cabeza estaba levantada con desesperación, sus orejas temblaban, sus ojos nublados brillaban con un último vestigio de vida, la única parte que aún sobresalía de la arena que apretaba su cuerpo. Álvaro reconoció al instante al caballo. ¿Cómo no reconocer a Relámpago, el campeón al que había admirado desde la cerca de la finca, al que había soñado montar en sus sueños de infancia? Se acercó lentamente, sus pies ligeros como si temiera asustar al pobre animal. «Cálmate, campeón», susurró, su voz suave como las canciones de cuna que su madre solía cantar. «Estoy aquí para ayudarte». Con manos temblorosas, sacó su cantimplora de su mochila, ofreciéndola cuidadosamente al hocico seco de Relámpago. El caballo bebió con avidez, cada pequeño sorbo como un arroyo salvador corriendo por su garganta, sus ojos brillando levemente por un instante. «¿Quién te hizo esto?», murmuró Álvaro, las lágrimas calientes brotando y rodando por sus mejillas curtidas por el sol. La imagen de León perdido en algún lugar del desierto se desvaneció temporalmente ante esta horrible visión. Se arrodilló junto a Relámpago, su pequeña mano acariciando suavemente su frente, sintiendo el débil aliento que le llegaba a la palma. «Aguanta, campeón», dijo, su voz entrecortada pero llena de determinación. «Voy a buscar ayuda. Prometo que volveré pronto». Álvaro se levantó, secándose rápidamente las lágrimas con la manga, y corrió. Corrió más rápido que nunca, sus pequeños pies golpeando con fuerza la arena,
sus pulmones ardiendo como si estuvieran en llamas, sus pies doloridos por los granos de arena caliente que se metían en sus sandalias. Pero la imagen de Relámpago enterrado vivo, sus ojos nublados mirándolo como suplicando, no le permitió disminuir la velocidad ni por un segundo. El sol ya estaba alto, el calor comenzaba a ser intenso, pero en el corazón de Álvaro solo había un pensamiento: tenía que salvar a ese campeón, a cualquier precio. El sol ya estaba alto, quemando el cielo azul sin nubes cuando Álvaro vio los primeros tejados rojos de San Álvaro de Allende. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperle el pecho. Sus piernas temblaban de cansancio, pero no se detuvo. ¡Ayuda!, gritó al irrumpir en la plaza principal, su voz quebrándose en la falta de aliento. Algunos lugareños sentados a la sombra de los viejos árboles se giraron para mirarlo, sus ojos mostrando sorpresa mezclada con incredulidad. «Necesitamos ayuda ahora mismo. Hay un caballo enterrado en el desierto». «Es Relámpago», exclamó Álvaro, tratando de recuperar el aliento, con las manos apoyadas en las rodillas. «El caballo de la finca de los Ferrer. Alguien lo enterró en la arena, solo la cabeza quedó fuera. Morirá si no hacemos algo». Las lágrimas de frustración brotaron en sus ojos al ver las miradas escépticas. «Lo juro, ¿por qué nadie me cree? Por favor, ayuden. Se está deshidratando, sufriendo bajo ese sol». «¡Álvaro!», una voz firme interrumpió, resonando desde unos viejos bancos de madera. Don Esteban, un hombre de 70 años con una figura delgada pero ojos brillantes, se levantó. «¿Puedes llevarnos allí?». Se palmeó el bolsillo de su camisa donde descansaban las llaves de su viejo Ford Lobo, su orgullo. «Mi camioneta puede con el desierto y tengo palas en la caja». Manuel e Isabel, los padres de Álvaro, llegaron corriendo desde el pequeño callejón, sus rostros pálidos al escuchar la noticia de un vecino. «¡Hijo!». Isabel corrió a abrazarlo, sus manos temblorosas apretando los hombros de Álvaro. «¿Por qué no nos llamaste antes? ¿Estás bien?». Manuel estaba detrás, sin decir nada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. Años de cuidar caballos le habían enseñado que un animal en peligro necesitaba precisión y experiencia, cosas que él sabía que tenía, pero también sabía que el tiempo corría en su contra. De entre la multitud, una niña delgada de unos 14 años dio un paso adelante. Luz, su cabello negro y enmarañado recogido apresuradamente detrás de su cabeza, sus ojos rojos e hinchados como si acabara de llorar. «Si es Relámpago», dijo, su voz temblaba pero llena de indignación. «Yo voy. No dejaré que ese bastardo de Ferrer mate a otra criatura». Álvaro la miró, dándose cuenta de que era Luz, la hija de don Jorge, quien había trabajado con su padre hasta que Diego lo despidió y murió en la pobreza. Mientras la gente se apresuraba a subir a los vehículos, Carmen, una periodista local con el pelo corto teñido de rojo, apartó a Álvaro. «¿Estás seguro de que es Relámpago?», preguntó, con su teléfono ya listo para grabar. Álvaro asintió con firmeza. «Nunca olvidaré sus ojos». La caravana improvisada se puso en marcha, el polvo levantándose en nubes en el camino accidentado. El sol estaba cerca de su punto más alto, el calor quemaba todo. En el asiento trasero del Ford Lobo, Álvaro no podía quedarse quieto, sus manos apretadas en el asiento, sus ojos mirando hacia adelante. Le había prometido a Relámpago que volvería, y ahora estaba cumpliendo su promesa. «Aguanta, tú también», susurró, pensando en Relámpago enterrado en la arena y en León, aún perdido por ahí. El destino había puesto 2 vidas en sus jóvenes manos, y él no iba a dejarlas escapar.
El sol estaba en su cenit cuando la caravana llegó al lugar donde Relámpago estaba enterrado. El hermoso caballo aún intentaba mantener la cabeza erguida, pero sus ojos, que alguna vez brillaron con tanta intensidad, ahora estaban nublados por el agotamiento, cada respiración un débil gemido. Al ver a Álvaro bajar del coche con el grupo, relinchó suavemente, como si usara su última fuerza para expresar su confianza. «Dios mío», exclamó Manuel, saltando de la camioneta antes de que se detuviera por completo, sus viejas botas golpeando con fuerza la arena. Años de experiencia no pudieron prepararlo para esta horrible visión. Un campeón tratado como basura. Tenemos que ser rápidos pero cuidadosos. Un error y no lo logra. Carmen comenzó a grabar con su teléfono. Sus manos temblaban mientras capturaba la escena. Esta es una prueba clara de un crimen, susurró, haciendo zoom en las huellas de los neumáticos y la cabeza desesperadamente levantada de Relámpago. El mundo entero tiene que saber esto. Manuel observó la situación, sus ojos curtidos por la experiencia evaluando rápidamente. La arena se había compactado alrededor del cuerpo del caballo, convirtiendo la excavación en un desafío peligroso. «Necesitamos hacer una rampa suave», indicó, su voz grave pero firme. «Todos en círculo, mantengan una distancia segura. No lo asusten más. Álvaro, tú quédate cerca de la cabeza de Relámpago», continuó Manuel, su mirada suavizándose al mirar a su hijo. «Él confía en ti». El niño asintió, acercándose con la cantimplora, vertiendo cuidadosamente pequeños sorbos en el hocico agrietado del caballo. «Está bien, campeón», susurró, acariciando suavemente su frente. «Ya estamos aquí. Eres fuerte, puedes hacerlo». Pero justo cuando comenzaron a cavar, una repentina tormenta de arena surgió del horizonte. El viento aullaba como un grito, levantando nubes de arena que oscurecían la visión. «¡Agáchense!», gritó Esteban, pero ya era demasiado tarde. La arena cubrió la cabeza de Relámpago. El caballo se sobresaltó y luego quedó inmóvil. Álvaro gritó, corriendo hacia adelante, cavando arena con sus manos desnudas en medio del pánico. «¡No! ¡No te rindas!», lloró, las lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. Manuel corrió a ayudarlo. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar la cabeza del caballo en la espesa cortina de arena. «Papá, ya no respira», gritó Álvaro, su voz quebrándose. Luz, de pie cerca, se arrodilló, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras susurraba: «No mueras, no dejes que gane». Pero entonces, un débil gemido resonó. Álvaro dejó de cavar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que las orejas de Relámpago se movían ligeramente. «Está vivo», exclamó, vertiendo rápidamente agua de su cantimplora en su hocico. El caballo tragó pequeños sorbos, sus ojos nublados brillando levemente como si recuperaran un poco de esperanza. «Cuidado con su pata trasera», dijo Manuel mientras la arena se despejaba gradualmente, notando una hinchazón inusual. «Es una vieja herida, mal curada. Ha estado sufriendo durante mucho tiempo». Justo cuando el viento amainaba, un ladrido familiar resonó a lo lejos. «¡León!», gritó Álvaro, su corazón latiendo con fuerza al ver al perro lanudo corriendo hacia ellos. León estaba sucio, con la lengua afuera por el cansancio, pero ileso. Álvaro lo abrazó con fuerza, las lágrimas de felicidad brotando. «Me encontraste». León le lamió la cara y luego se acostó junto a Relámpago como si quisiera proteger a su nuevo amigo.
Después de más de 2 horas de arduo trabajo bajo el sol abrasador, lograron crear una rampa suave para sacar a Relámpago. Manuel se colocó en un punto estratégico, dirigiendo a todos. Ahora viene lo más difícil. Está muy débil. Necesitamos cuerdas para ayudarlo a levantarse. Las cuerdas se ataron cuidadosamente alrededor del cuerpo del caballo. Todos contuvieron la respiración esperando. Álvaro se acercó, manteniendo el contacto visual con Relámpago. «Vamos, campeón. Tú puedes. Estamos aquí contigo». Carmen no dejó de grabar, capturando el momento en que Relámpago, aunque exhausto, mantuvo la cabeza en alto con orgullo, como si quisiera demostrar que su espíritu no podía ser enterrado. «El mundo entero verá esto», dijo, su voz entrecortada. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono. Cuando Relámpago finalmente se puso de pie, sus piernas temblaban pero no cedieron. Manuel se arrodilló para examinar más de cerca la herida en su pata trasera. Sus manos callosas se deslizaron sobre la zona hinchada, sintiendo cada irregularidad. «Está herido desde hace mucho tiempo», susurró, su mirada oscureciéndose. Alguien intentó ocultar esto. Carmen se acercó. El teléfono en su mano vibraba ligeramente mientras grababa a Manuel examinando a Relámpago. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó, su voz tensa. «¿Quiere decir que alguien sabía de esta herida de antemano?». Isabel, que estaba usando un paño húmedo para limpiar el pelaje del caballo manchado de arena y sudor, sintió que su corazón se encogía. Dejó de hacerlo. Sus ojos se nublaron al recordar los días en que Relámpago galopaba por la pista, el brillo en sus ojos que la llenaba de orgullo. «Así que por eso tropezó en la carrera de ayer», dijo, su voz quebrándose. «No fue su culpa, pobre animal. Ha estado sufriendo todo este tiempo y a nadie le importó». «Así es», confirmó Manuel, levantándose con dificultad de la arena caliente, su espalda dolorida por haberse inclinado durante tanto tiempo. «Y me atrevería a decir que sé quién está detrás de esto, el mismo que ordenó este acto salvaje». Apretó los puños, sus ojos oscureciéndose como si viera la sombra de Diego Ferrer en su memoria, el hombre que había convertido la finca en una máquina sin alma, sin importar la vida de caballos ni de personas. «Doctor Javier», interrumpió Luz, su voz aguda pero temblaba de rabia. Él solía ser amable, siempre cuidaba a los caballos como si fueran sus hijos. Pero desde que Diego tomó el control, cambió. La última vez que lo vi parecía un fantasma, murmurando que ya no tenía otra opción. Álvaro miró a Luz, reconociendo el dolor en sus ojos, el dolor de una niña que perdió a su padre por la crueldad de los Ferrer. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó doña Pilar, una anciana del pueblo, mientras distribuía agua y pan dulce al grupo de rescate. Suspiró, mirando a Relámpago con una mirada de lástima. «No podemos simplemente llevar un caballo tan valioso al pueblo. Los Ferrer vendrán por él, y nosotros no tenemos nada para defendernos». Álvaro, jugando distraídamente con la etiqueta alrededor del cuello de Relámpago, exclamó de repente: «¡Miren esto! Hay algo grabado en la parte de atrás, un número de teléfono». Levantó la etiqueta, la luz del sol revelando los números descoloridos. El grupo se quedó en silencio, conteniendo la respiración mientras Manuel sacaba su teléfono del bolsillo. Su mano temblaba ligeramente al marcar el número. Después de 3 tonos largos e interminables, una voz cansada respondió al otro lado de la línea. Manuel activó el altavoz, su voz grave pero aguda. «Sí, doctor Javier. Encontramos a Relámpago enterrado vivo en el desierto.
Pero usted y yo sabemos que esta historia no comenzó hoy, ¿verdad? Carmen rápidamente acercó su teléfono, grabando cada palabra. Podía sentir que la historia crecía, como una llama a punto de encenderse, y este era solo el comienzo de los secretos que serían revelados. La tarde transcurrió bajo el calor cada vez más suave del desierto, mientras las patrullas de la policía ambiental llegaban a la escena. Carmen había subido el video a las redes sociales tan pronto como tuvo señal, y en pocas horas, la historia de Relámpago se había extendido por toda la región. El doctor Javier también estaba en camino, trayendo consigo un grueso portafolio de documentos, evidencia que había estado ocultando durante semanas, esperando la oportunidad de hacerla pública. El sargento Gutiérrez, un hombre de mediana edad con una expresión seria en su uniforme, salió de la patrulla. El equipo veterinario especializado está en camino, anunció después de observar la situación. Sus ojos no ocultaban su horror ante la escena de Relámpago recién rescatado. Pero necesitamos documentar todo antes de mover al animal. Este es un caso criminal ambiental grave. Alguien tendrá que pagar por esto. Fuiste muy valiente hoy, Álvaro, dijo Isabel, pasando un brazo alrededor de los hombros del niño, su voz cálida pero entrecortada. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Álvaro sonrió débilmente, su mano aún agarrando el pelaje de león, pero sus ojos no se apartaban de Relámpago, el campeón que había prometido salvar. Antes de que pudiera responder a su madre, una nube de polvo se levantó del horizonte, anunciando la llegada de nuevos vehículos. El primero fue un elegante coche negro brillante. La puerta se abrió y salió el doctor Javier. El hombre de mediana edad vestía una bata blanca impecable, pero sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando todo el camino. Inmediatamente después, llegó una camioneta que transportaba equipo veterinario y un gran equipo de rescate de animales, el rugido de sus motores rompiendo el silencio del desierto. Javier fue directamente hacia Relámpago, arrodillándose junto al caballo, sus manos temblorosas acariciando suavemente su cuello. «Perdóname, campeón», susurró, su voz quebrándose, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Debí haber hecho algo antes, desde el primer día que vi a Diego obligándote a correr con esa pata. Inclinó la cabeza, como si quisiera disculparse no solo con Relámpago, sino también con otras almas inocentes que se había visto obligado a ignorar. Javier se levantó, sacando de su portafolio una pila de papeles y una pequeña grabadora. «Esto es todo», dijo, su voz más firme aunque aún temblaba. «Los resultados de las pruebas iniciales que muestran la lesión en su pata trasera, los informes que me obligaron a falsificar para ocultarla, y esto…» Levantó la grabadora. «Todas las conversaciones con Diego. Me amenazó, admitiendo que sabía del problema desde hace mucho tiempo. Diego descubrió la lesión 3 semanas antes de la carrera», continuó Javier, sus ojos mirando a la distancia como si reviviera esos días humillantes. «Apostó millones de dólares. Me obligó a inyectar a Relámpago dosis excesivas de antiinflamatorios. Cuando me negué, dijo que su familia me arruinaría, que nunca volvería a trabajar en ningún lado. Tenía miedo. Y me equivoqué». El equipo veterinario comenzó a examinar a Relámpago, preparándolo para transportarlo a un lugar seguro. La doctora Elena, una joven con el pelo recogido en una coleta alta, se inclinó para examinar la pata trasera del caballo. «Esta herida es vieja y grave», confirmó, su voz llena de pesar. «Es un milagro que haya podido correr. Alguien intentó ocultarla deliberadamente, sin importar el costo». «Están llegando», susurró Carmen,
su instinto periodístico despertando al escuchar el sonido de motores a la distancia. Esta noticia se está extendiendo más rápido de lo que pensábamos. Justo en ese momento, el rugido de unas hélices resonó en el aire y un helicóptero con el logo de la compañía Ferrer aterrizó no muy lejos, levantando una nube de polvo y arena. 3 hombres salieron. Diego Ferrer, con su traje arrugado pero aún irradiando arrogancia. Su padre, Enrique Ferrer, con un rostro frío e inexpresivo, y un abogado de aspecto severo, con un maletín abultado en la mano. «¡Saquen todas esas cámaras de aquí!», gritó Diego, corriendo hacia el grupo, sus costosos zapatos de cuero hundiéndose en la arena. «Este caballo es de mi propiedad. Están cometiendo un delito y haré que todos ustedes paguen». Pero antes de que pudiera avanzar más, León salió corriendo de al lado de Álvaro, interponiéndose entre Diego y Relámpago, gruñendo ferozmente. El pequeño perro mestizo, el héroe que había encontrado a Relámpago en la arena, ahora mostraba sus dientes para proteger a su amigo. Álvaro corrió rápidamente a sujetar a León, pero se mantuvo firme junto al caballo, mirando directamente a Diego. «Ya no es tuyo», gritó Álvaro, su voz resonando en el espacio desértico. «Perdiste ese derecho cuando lo enterraste vivo». Luz dio un paso adelante, sus manos apretadas en puños, las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. «¿Crees que un simple perdón es suficiente, Diego?», espetó, señalándolo con el dedo. «Mi padre murió por tu culpa, porque lo despediste, empujando a mi familia a la pobreza. ¿Ahora vas a matar también a Relámpago?». Manuel avanzó, colocándose junto a Álvaro y Luz. Sus ojos ardían con furia. «Me despidiste, convertiste nuestras vidas en un infierno, y ahora le haces esto al caballo que cuidé como a un hijo. ¿Quién te crees que eres para llamarlo propiedad?». Diego se detuvo. Sus ojos se abrieron al mirar a Relámpago. El caballo del que una vez se había sentido tan orgulloso ahora estaba allí, débil pero altivo, rodeado de personas dispuestas a protegerlo. Abrió la boca para replicar, pero entonces los ojos de Relámpago se fijaron en él, sus ojos nublados pero profundos, como si perforaran su capa de arrogancia. Diego retrocedió un paso, su mano temblaba y por primera vez el silencio reemplazó sus gritos. Isabel tomó la mano de Álvaro tratando de tirar del niño hacia atrás, pero Álvaro permaneció inmóvil como una estatua, sus pequeños pies aferrados a la arena caliente. «Ya no es tuyo», gritó, su voz clara pero llena de valentía, dejando atónito al grupo de adultos. «Perdiste ese derecho cuando intentaste matarlo». Sus ojos brillaban, sin rastro de miedo, a pesar de estar frente a Diego Ferrer, un hombre conocido en toda la región por su crueldad y poder. Enrique Ferrer, que había estado observando en silencio con una indiferencia fría, frunció levemente el ceño al escuchar la acusación de un niño. Su mirada aguda recorrió la escena. Las débiles huellas de neumáticos en la arena, las cámaras de Carmen y el grupo de periodistas que se reunían a la distancia, los policías con sus libretas en mano y el doctor Javier con su abultado portafolio, todo como una imagen acusatoria de su familia. Apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas, pero su rostro permaneció inexpresivo, como si tratara de ocultar una tormenta interior. El sargento Gutiérrez se acercó. Su uniforme impecable irradiaba autoridad en medio del caos. «Señor Ferrer», dijo, su voz grave y firme, «tenemos pruebas sólidas de crueldad animal, falsificación de documentos veterinarios y obstrucción a la justicia. Su hijo será llevado a la estación para ser interrogado ahora mismo». Hizo una señal a 2 policías detrás de él,
quienes inmediatamente se acercaron a Diego. «Lo que tienen», interrumpió Carmen, su voz afilada como una navaja, su mano aún sujetando su teléfono grabando. «Es un escándalo nacional que se está transmitiendo en vivo. Estos videos ya se han extendido por todo el país. Ninguna orden judicial de ustedes podrá detenerlos ahora». Giró la cámara hacia Diego, capturando el momento en que rechinaba los dientes, sus ojos inyectados en sangre por la rabia. El doctor Javier, aunque sus manos temblaban, levantó la grabadora, su voz firme a pesar de la emoción. «Lo grabé todo, señor Ferrer. Cada amenaza de Diego, cada orden de inyectar ilegalmente medicamentos a relámpago, incluso la forma en que se rió al decir que este caballo no merecía vivir». Presionó el botón de reproducción y un fragmento de audio resonó, la voz fría de Diego: «Si no gana, entiérrenlo. No mantengo cosas inútiles». El grupo se quedó en silencio, solo el viento del desierto mezclándose con esa horrible confesión. Manuel avanzó, colocándose junto a Álvaro, su voz resonó con fuerza, como un rugido desde lo profundo de su corazón herido. «¿Cómo nos arruinó Enrique? Usted y su hijo convirtieron la finca en una máquina de matar, despidiendo a docenas de familias, dejándonos hambrientos. Y ahora esto. Animales maltratados, documentos falsificados, vidas amenazadas. ¿Cómo explica esto?». Luz corrió hacia adelante, las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol, sus pequeñas manos temblorosas apuntando directamente a Diego. «Mi padre murió por tu culpa», gritó, su voz quebrándose. «Lo despediste, lo dejaste vivir en la pobreza hasta que la depresión lo mató. Ahora también vas a matar a Relámpago. ¡Eres un monstruo!». Diego retrocedió un paso. Por primera vez la arrogancia en su rostro vaciló, pero apretó los labios sin responder. Un pesado silencio se apoderó del desierto. El sol ahora era solo una línea roja brillante en el horizonte, como sangre tiñendo el cielo, reflejando el drama y el dolor de este momento. El viento silbaba a través de las dunas como una canción fúnebre, mezclándose con la débil respiración de Relámpago. El caballo que aún permanecía allí, orgulloso a pesar del agotamiento. Cayó la noche cuando los coches de policía arrancaron, llevándose a Diego Ferrer. El joven millonario había sido esposado después de intentar golpear al doctor Javier. Un arrebato que convirtió la situación ya tensa en un espectáculo furioso bajo las luces de los flashes de los periodistas. Gritó mientras lo llevaban: «Se arrepentirán de haberse metido conmigo». Pero su voz se perdió en el ruido de los motores y nadie se molestó en responder. Enrique Ferrer se quedó atrás, su figura imponente que alguna vez había inspirado temor ahora encorvada, como si el peso de la verdad lo hubiera aplastado. Sus ojos estaban fijos en Relámpago, ahora siendo cuidado suavemente por el equipo veterinario. Firmó los papeles que le entregó el sargento Gutiérrez, renunciando a la propiedad del caballo. Sin hacer preguntas, su mano temblaba al dejar la pluma. Por primera vez en su vida, el hombre que había construido un poderoso imperio petrolero parecía perdido, su poder e influencia desvaneciéndose como arena entre sus dedos bajo la tenue luz de la luna. Álvaro permaneció junto a Relámpago, su pequeña mano acariciando suavemente el cuello del caballo, sus ojos mezclando preocupación y esperanza. Isabel se arrodilló a su lado, su voz suave pero firme. «Es hora de ir a casa, hijo. Necesitas descansar». Pero Álvaro negó con la cabeza, sus ojos firmes. «Tengo que quedarme con él, mamá. Prometo que no lo dejaré». Carmen, sin dejar de grabar, ahora dirigió su atención a un nuevo descubrimiento.
Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de periodistas e investigadores de todas partes. «Están cavando más profundo», susurró para sí misma. «Y lo que está a punto de salir a la luz será aún más grande que esto». Enrique Ferrer cerró los ojos, su respiración pesada como si llevara el peso de toda una vida. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. Ya no era fría, sino llena de dolor. «Lo sé», admitió, su voz áspera como si la arena del desierto la hubiera secado. «Siempre supe que Diego tenía problemas, su agresión, su crueldad, pero elegí ignorarlo, usar dinero para encubrirlo, proteger la reputación de la familia. Me equivoqué hace mucho tiempo». El doctor Javier, que estaba ordenando sus papeles para entregarlos a la policía, levantó la cabeza bruscamente. «Huracán», susurró, mencionando un famoso caballo que había desaparecido 2 años antes sin que nadie supiera por qué. «¿Y tormenta el año pasado?». Enrique Ferrer negó con la cabeza. Su voz bajó hasta casi un susurro, como si temiera que alguien lo escuchara. «No. Diego los vendió, los envió secretamente al extranjero después de…». Dudó, sus manos apretándose en puños. «Después de herirlos en el establo, cuando un caballo lo decepcionaba, no solo lo desechaba, los destruía». Inclinó la cabeza, como si esa verdad fuera una última puñalada en su orgullo. «¿Puedo ir con él?», preguntó Álvaro, levantando la vista con ojos suplicantes de sus padres a la doctora Elena, que estaba examinando el ritmo cardíaco de Relámpago. «Quiero asegurarme de que esté bien». Enrique Ferrer se giró hacia Álvaro, sus ojos suavizándose por primera vez. «Joven Álvaro», dijo, su voz grave pero sincera, «tú y tus padres me han mostrado hoy algo que intenté enseñarle a Diego toda su vida sin éxito: carácter. No quiero ofrecer dinero, el dinero no arregla nada. Quiero ofrecer una oportunidad para convertir esta tragedia en algo mejor». Respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pudieran cambiar no solo el destino de quienes estaban allí, sino también redimir en parte la culpa de él y su familia. «Quiero crear un santuario para caballos como Relámpago, un lugar donde no sean tratados como máquinas, sino como vidas valiosas». Isabel se llevó una mano a la boca. Sus ojos se abrieron con sorpresa, mientras Manuel fruncía el ceño, su voz llena de escepticismo. «¿Por qué? ¿Por qué ahora, después de todo lo que ha permitido que sucediera?». Álvaro, que seguía acariciando el cuello de Relámpago, levantó la vista para mirar a Enrique con un brillo de esperanza en los ojos. «¿De verdad va a salvar a otros caballos?», preguntó, su voz baja pero resonando en el silencio. Carmen, con su teléfono aún en la mano, no pudo reprimir la curiosidad de una periodista. «¿Y qué pasa con Diego, señor Ferrer? ¿Cómo reaccionará a esta decisión?». Luz se acercó a Álvaro, sus ojos se suavizaron al mirar a Relámpago, pero su voz seguía firme al dirigirse a Enrique. «Tiene razón, el dinero no puede arreglarlo, pero nos debe más que palabras. Les debe una respuesta a personas como mi padre». Enrique Ferrer miró a cada uno de ellos, desde la mirada firme de Álvaro, la indignación de Luz, hasta el escepticismo de Manuel, y por primera vez no buscó excusas. Simplemente asintió, como si aceptara que el camino de redención de su familia apenas comenzaba. «¿Y qué hay de su hijo, señor Ferrer?», preguntó Carmen. Su voz mezclaba curiosidad y desafío, sus ojos fijos en Enrique, mientras su mano seguía sujetando su teléfono grabando. «¿Cómo reaccionará Diego a esta decisión?»,
cuando usted convierta su imperio en un santuario para las mismas cosas que él destruyó. La doctora Elena interrumpió suavemente, su voz urgente pero amable. Necesitamos trasladar a Relámpago ahora mismo. Su temperatura está fluctuando. Si tardamos más, podríamos perderlo. Se giró hacia el equipo veterinario, haciendo una señal para que prepararan la ambulancia. Su mirada preocupada se dirigió al caballo que jadeaba débilmente bajo la tenue luz de la luna. Álvaro subió rápidamente a la ambulancia veterinaria con Relámpago, sin que nadie tuviera que pedírselo. León, el fiel perro lanudo, insistió en saltar también, acurrucándose a sus pies como un pequeño guardián. «No te dejaré, campeón», susurró Álvaro, acariciando suavemente la frente de Relámpago, sintiendo el calor de su cuerpo como un recordatorio de que la batalla aún no había terminado. Mientras la ambulancia se alejaba, dejando una fina nube de polvo en el aire del desierto, Enrique Ferrer se giró hacia Manuel, Isabel y Carmen, su voz grave pero llena de determinación. «Quiero hacer esto bien», dijo. Sus ojos brillaban con una luz que nadie había visto antes. «Crearemos una fundación legal, no para aliviar mi conciencia, sino para proteger vidas como la de Relámpago. Ustedes tendrán plena autoridad para administrar el santuario, con recursos de un fondo permanente que me comprometo a aportar de mi patrimonio personal. Podemos volver a contratar a los antiguos empleados, personas como Manuel e Isabel, que entienden a los caballos mejor que cualquier máquina. Construiremos programas de rehabilitación para caballos heridos y además crearemos proyectos sociales con las escuelas de la zona, para que niños como Álvaro aprendan a amarlos y cuidarlos». Se detuvo, mirando hacia la distancia donde la ambulancia acababa de desaparecer, y luego continuó. «Dejé que Diego se saliera demasiado con la suya. Esta es la única forma en que puedo arreglar las cosas, no por mí, sino por todo lo que mi familia ha destruido. Desafortunadamente», continuó, su rostro sombrío como si la oscuridad del desierto lo hubiera cubierto, «no nos faltará trabajo. Descubrí que Diego guardaba registros detallados de cada caballo al que dañó, no solo Relámpago, sino docenas más a lo largo de los años. Sus nombres, las fechas en que fueron heridos, donde fueron vendidos, todo registrado como una macabra lista de logros». Manuel apretó los puños. Sus ojos se oscurecieron al recordar los caballos que había cuidado y que de repente desaparecieron sin dejar rastro. «¿Quiere decir que podemos encontrarlos?». Enrique asintió. «Seguiremos su rastro. Los compraremos de vuelta si es necesario. Y más que eso. Recibí noticias de que hay otros caballos en peligro en muchas fincas de todo el país, lugares donde la gente, como yo antes, hacía la vista gorda por las ganancias. Usaré todas mis conexiones para llevarlos a un lugar seguro». Carmen tomó notas rápidamente en su teléfono. Sus ojos brillaban al darse cuenta de la magnitud de la historia. «Esto podría convertirse en una red nacional de protección para caballos de carreras», dijo, su voz llena de emoción. «No solo salvar caballos, sino cambiar toda la industria». Manuel, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló, su voz tranquila pero firme. «Necesitamos asegurarnos, Enrique. Los contratos deben ser claros, los documentos transparentes. No quiero que mi familia, ni ninguna otra familia, arriesgue su futuro por promesas vacías». Miró directamente a los ojos de Enrique, como si quisiera poner a prueba la sinceridad del hombre que alguna vez fue su enemigo. En la clínica veterinaria especializada, Relámpago fue colocado en una cama especial, rodeado de modernos equipos médicos. Álvaro estaba sentado a su lado, cabeceando sobre una silla improvisada, su cabeza apoyada en el borde de la cama, su mano aún agarrando una esquina de la manta que cubría al caballo.
León estaba acurrucado a sus pies. Sus orejas se movían ligeramente cada vez que Relámpago suspiraba. La doctora Elena observaba desde la distancia, admirando la devoción del niño, que solo se apartaba cuando los procedimientos médicos requerían espacio, e incluso entonces permanecía justo afuera de la puerta, sus ojos fijos en Relámpago. A la mañana siguiente, Manuel e Isabel llegaron temprano, trayendo café caliente y un pan para Álvaro. La doctora Elena los recibió en la sala de espera, su voz grave pero llena de esperanza. Los exámenes detallados muestran el alcance de la lesión, explicó, señalando una radiografía en la pantalla. La vieja herida en su pata trasera es grave, los tendones están desgarrados y el hueso muestra signos de una mala curación. Pero es tratable. Con hidroterapia y tiempo, Relámpago se recuperará, aunque quizás nunca vuelva a correr. Álvaro, que estaba fingiendo jugar con las orejas de León cerca, lo escuchó todo. Sintió un vuelco en el corazón, pero no de tristeza, sino de alivio. Se acercó a Relámpago, ahora acostado tranquilamente gracias a los analgésicos, y susurró: «Está bien, campeón. No tienes nada más que demostrar. Ya ganaste sobreviviendo». Sonrió, acariciando suavemente la frente del caballo, sintiendo su respiración constante como una promesa de que todo estaría bien. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Enrique Ferrer estaba sentado en su lujosa oficina, enfrentándose a una tensa reunión con su equipo legal. Las noticias sobre Diego llenaban los titulares, desde acusaciones de crueldad animal hasta sospechas de fraude en las apuestas. Un patrón oscuro de comportamiento que se había extendido durante años comenzaba a revelarse. Miró los rostros serios alrededor de la mesa de reuniones, pero esta vez no buscó evadir la situación. «Los documentos para la creación de la fundación están listos», anunció el abogado Serrano, un experto en casos ambientales recién contratado. La financiación inicial de su patrimonio personal será suficiente para mantener el santuario funcionando durante décadas. Pero la parte más difícil es la transferencia de la administración. Necesitamos asegurarnos de que no caiga en manos de personas como Diego. Enrique asintió, sus ojos mirando por la ventana hacia la bulliciosa ciudad de abajo. «Quiero que todo sea transparente», dijo, su voz grave pero firme. «Sin acuerdos secretos, sin artimañas legales. He vivido demasiado tiempo en la oscuridad de esas cosas. Es hora de que entre la luz». Se giró, su mirada firme. «Empecemos hoy mismo». En San Álvaro de Allende, la noticia de la transformación de la finca Ferrer en un santuario se extendió como la pólvora. Los antiguos empleados, aquellos que habían sido despedidos sin piedad, se reunieron en la plaza principal, comentando con entusiasmo la oportunidad de volver al trabajo que amaban. Luz estaba entre ellos, de pie junto a un grupo de personas. Sus ojos brillaban al escuchar los planes. «Si realmente lo hacen», le dijo a una amiga, «quiero participar, no por el dinero, sino para asegurarme de que ningún otro caballo sufra como Relámpago». Carmen, ocupada con una avalancha de llamadas de los principales medios de comunicación, organizaba la información para una serie de reportajes especiales. «Esto no se trata solo de salvar caballos», le dijo a un editor por teléfono, su voz llena de pasión. «Se trata de redefinir el trabajo digno y reconocer el valor de personas como Manuel e Isabel, que saben cuidar a los caballos con el corazón. Se trata de convertir una historia cruel en esperanza, no solo para San Álvaro, sino para todo el país». De vuelta en la clínica, la doctora Elena extendió un plan de rehabilitación detallado sobre la mesa para Manuel e Isabel. «Comenzaremos con hidroterapia cuando la inflamación disminuya», dijo,
señalando un diagrama de la piscina terapéutica. Luego vendrán ejercicios suaves y controlados. La piscina de la clínica es clave. Ayudará a Relámpago a recuperar fuerzas sin ejercer presión sobre su pata. Si todo va bien, en 3 semanas podría moverse, pero el santuario necesitará una instalación similar para continuar el tratamiento. Manuel sonrió, poniendo una mano en el hombro de Álvaro, que estaba de pie junto a él. «Es una idea excelente, hijo», dijo, su voz llena de orgullo. «Se lo propondremos al señor Ferrer cuando hablemos de la construcción del santuario. Has hecho más de lo que tus padres jamás imaginaron». Álvaro levantó la vista. Una sonrisa radiante iluminó su rostro polvoriento, y en su interior, un nuevo sueño comenzaba a tomar forma. El sueño de salvar no solo a Relámpago, sino a cientos de caballos más. «Se lo propondré al señor Ferrer cuando discutamos las reformas», dijo Manuel. Sus ojos brillaban al mirar a Álvaro, el niño que se había convertido en una fuente de inspiración para toda la familia en estos días oscuros. 3 semanas pasaron volando, trayendo consigo cambios drásticos e incesantes. La antigua finca Ferrer, que una vez fue un símbolo de prestigio, competencia feroz y victorias compradas con sangre, ahora renacía como un santuario lleno de esperanza. Los estrechos establos de carreras, donde una vez resonaron los relinchos de dolor y los latigazos, ahora se expandían en espacios abiertos con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Las frías pistas de cemento fueron demolidas, reemplazadas por verdes praderas y suaves senderos, donde los caballos podían recuperarse sin ser obligados a correr hasta el agotamiento. Álvaro visitaba a Relámpago todos los días en la clínica, sus viejas sandalias dejando huellas en el pasillo blanco y reluciente. Se sentaba durante horas junto al caballo, observando cada pequeño paso en su recuperación. Relámpago respondía al tratamiento de manera sorprendente, especialmente durante las sesiones de hidroterapia. Bajo el agua fresca de la piscina, se movía lenta pero constantemente. Sus patas, que antes temblaban, ahora recuperaban fuerza, como si su voluntad de sobrevivir fuera más fuerte que sus profundas heridas. «Eres un verdadero guerrero», susurró Álvaro una tarde, acariciando suavemente el cuello de Relámpago mientras el agua chapoteaba a su alrededor. Incluso los veterinarios más experimentados se conmovieron. Sus ojos brillaban al presenciar la fuerza de espíritu del caballo que había sido enterrado vivo. «Es increíble lo mucho que confía en ti», comentó la doctora Elena, de pie junto al borde de la piscina terapéutica, observando a Álvaro guiar a Relámpago a través de cada vuelta en el agua. Los caballos que han sufrido traumas como este a menudo tardan meses, incluso años, en volver a conectar con los humanos. Pero contigo parece haber encontrado un verdadero amigo. Álvaro sonrió, sus pequeñas manos apretando las riendas, sintiendo el calor de Relámpago a través de sus palmas. Un vínculo que trascendía las palabras. En la finca, ahora rebautizada como Santuario Horizonte Huracán, Manuel coordinaba las renovaciones con la misma dedicación que antes dedicaba a los caballos de carreras. Caminaba entre las áreas, sus botas cubiertas de polvo. Su voz resonaba con entusiasmo mientras dirigía al equipo. Los antiguos empleados regresaron, trayendo consigo no solo experiencia, sino también un nuevo sentido de propósito. «Miren esto», llamó a un grupo de cuidadores de caballos, extendiendo los planos sobre una mesa de madera improvisada bajo la sombra de un viejo árbol. Cada área servirá para un tipo específico de rehabilitación. Aquí estará la zona de fisioterapia con equipos de apoyo para las patas. Allá estará la pradera extensa para que hagan ejercicio libremente. ¿Y aquí?, sonrió, señalando un dibujo detallado con tiza blanca. Estará el centro de hidroterapia que aprobó el señor Ferrer,
Relámpago será el primer caballo en probarlo. Isabel, mientras tanto, asumió el papel de organizar los registros y la documentación de los caballos identificados para el rescate. La pequeña habitación donde trabajaba estaba llena de papeles. Cada pila de carpetas sobre la mesa era una historia desgarradora. Nombres como Huracán, Tormenta y docenas de otros caballos dañados y desechados por Diego. Trabajaba sin descanso, sus manos escribiendo rápidamente, como si cada línea fuera una oportunidad para llevarlos a un lugar seguro. «Acabo de recibir la confirmación», anunció, entrando en la sala de reuniones donde Manuel discutía con el grupo, su voz radiante a pesar del cansancio. Huracán llegará de Uruguay la semana que viene. Y además, encontramos a Tormenta en una finca de Paraguay. Todavía está viva, aunque en muy mal estado. Carmen, ahora una parte indispensable del santuario, levantó la vista de su computadora portátil. Sus dedos dejaron de teclear en el teclado. «Esa será una noticia de primera plana», dijo, su voz llena de emoción. Huracán, cómo un acto de crueldad desató una revolución en el trato a los animales. Empezaré a escribir ahora mismo. Sonrió, imaginando a Huracán y Tormenta saliendo de los camiones, una vez más libres bajo el vasto cielo. Enrique Ferrer visitaba el santuario semanalmente. Su apariencia había cambiado notablemente. El empresario que una vez fue despiadado, solo interesado en las ganancias y el poder, ahora estaba más pensativo, sus hombros ligeramente encorvados como si llevara el peso del pasado. Caminaba por las nuevas praderas, escuchando el canto de los pájaros en lugar del ruido de los motores, y se preocupaba genuinamente por el bienestar de los animales y las personas que trabajaban allí. «Recibí 3 solicitudes más de otros dueños de fincas», dijo en una de sus visitas, de pie junto a Manuel, junto a la cerca de madera recién construida. «Quieren enviar a sus caballos que ya no pueden competir aquí. Parece que nuestra iniciativa está cambiando la mentalidad de toda la industria paso a paso». Las noticias sobre Diego, por otro lado, no eran tan alentadoras. El joven ahora enfrentaba una serie de cargos, desde crueldad animal y fraude en las apuestas hasta falsificación de documentos, cargos que se acumulaban como un oscuro libro de su pasado. En las audiencias, Diego gritaba y golpeaba la mesa. Su comportamiento agresivo solo demostraba que necesitaba ayuda psicológica profesional. «Lo grababa todo», susurró Enrique a Manuel una tarde, sosteniendo una carpeta que la policía acababa de entregarle. Cada caballo que dañó, la hora y la fecha, cómo lo hizo y dónde los vendió. No sé cómo pude dejar que las cosas llegaran tan lejos. «Es increíble cómo todo ha cambiado tanto en solo 3 semanas», reflexionó Álvaro, sentado en la suave hierba junto a Relámpago durante un descanso del tratamiento. Se recostó, con las manos detrás de la cabeza, mirando el cielo azul profundo. León, ahora la mascota no oficial de la clínica, estaba acurrucado a su lado, sus ojos entrecerrados pero siempre mirando a Relámpago como un compañero leal. «Lo hiciste, campeón», dijo Álvaro en voz baja, acariciando el pelaje negro brillante ahora limpio, sintiendo la respiración constante del caballo como una canción de vida. El día del traslado de Relámpago al santuario Horizonte Huracán amaneció con una atmósfera especial, como si la propia naturaleza estuviera expectante. Una pequeña multitud se congregó frente a las puertas de la antigua finca, ahora recién pintada con el gran letrero «Huracán, Nuevo Horizonte», grabado en madera. Pancartas de bienvenida ondeaban al viento, con la frase «Bienvenido, campeón», escrita en rojo brillante, y las cámaras de los principales medios de comunicación estaban listas para capturar este momento histórico. Álvaro apenas había dormido la noche anterior,
Su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado horas con Luz preparando el área especial para Relámpago. Un establo espacioso con grandes ventanas que daban a la pradera verde, justo al lado del centro de hidroterapia recién construido, donde el agua brillaba bajo la luz del sol de la mañana. Manuel estaba en medio de la multitud, supervisando los últimos detalles, desde la revisión del alambrado hasta asegurarse de que los caminos estuvieran despejados. Se secó el sudor de la frente. Sus ojos brillaron al escuchar el sonido de los motores a la distancia. «Ya vienen», dijo, su voz grave pero llena de alegría. La caravana apareció en el horizonte, la ambulancia veterinaria a la cabeza, seguida de 2 vehículos de apoyo, trayendo no solo a Relámpago, sino también un nuevo comienzo para todos los que estaban allí. Luz estaba de pie junto a Álvaro. Su mano apretaba un manojo de hierba fresca preparada para Relámpago. «Hoy es un día especial», dijo en voz baja. Su voz temblaba de emoción. «Mi padre estaría orgulloso si lo viera, un caballo rescatado de las manos de Diego». Álvaro asintió. Su mano apretó la de Luz, como una promesa de que juntos protegerían lo que era valioso. La ambulancia veterinaria lideraba la caravana, sus ruedas girando lentamente sobre el camino de tierra accidentado, seguida por 2 vehículos de apoyo cargados de equipos médicos y personal. El doctor Javier y la doctora Elena, con una determinación inquebrantable, habían insistido en acompañarlos para asegurarse de que todo saliera bien. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron, la luz de la mañana iluminó a Relámpago, revelándolo majestuoso como un rey que regresaba de la batalla. Decenas de cámaras de periodistas y ciudadanos capturaron el momento. El sonido de los obturadores resonaba sin cesar. Su pelaje negro brillante relucía bajo el sol. Cada pelo parecía bañado en luz después de 3 semanas de tratamiento intensivo. Aunque todavía cojeaba ligeramente, los ojos de Relámpago habían recuperado el brillo que tanto había fascinado a Álvaro desde el principio, y su postura irradiaba una orgullosa resistencia, un testimonio vivo del poder de la supervivencia. «Despacio», indicó la doctora Elena, su voz suave pero cautelosa, haciendo señas al equipo para que retrocediera. «Necesita acostumbrarse al entorno gradualmente, no presionen su pata». Álvaro y Manuel tomaron sus posiciones. Sus miradas se encontraron en un momento de comprensión. Manuel puso su mano en el hombro de su hijo, mientras Álvaro tomaba las riendas. Sus pequeñas manos temblaban de emoción al guiar a Relámpago por el camino de hierba cuidadosamente preparado. «Bienvenido a tu nuevo hogar, campeón», susurró Álvaro, su voz baja pero cálida, inclinándose cerca de la oreja del caballo como si compartiera un secreto. Relámpago ladeó ligeramente la cabeza, sus orejas se movieron en respuesta, y Álvaro sintió su respiración constante en su mano, una promesa de que juntos superarían cualquier cosa. Cuando llegaron al área designada para Relámpago, un establo espacioso con grandes ventanas y acceso a la verde pradera, una sorpresa hizo que el corazón de Álvaro latiera con fuerza. Santiago, el viejo cuidador que había intentado advertir sobre la lesión de Relámpago, estaba allí. Sus manos huesudas abrazaban un fardo de heno seco. Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Perdóname, hijo», dijo con la voz entrecortada, acercándose a Relámpago, su voz quebrándose. «No hice más para protegerte cuando pude, pero ahora estás en casa, tu verdadero hogar». Se arrodilló, su mano temblorosa acarició la frente del caballo y Relámpago bajó ligeramente la cabeza, como aceptando esa tardía disculpa. Carmen, sin dejar de tomar fotos y notas en su cuaderno, se acercó a Enrique Ferrer, que estaba de pie en silencio junto a la cerca de madera recién construida. «Ha convertido una tragedia en esperanza», dijo,
su voz llena de emoción. Esta historia no solo salvará a Relámpago, inspirará a miles de personas. Enrique asintió. Sus ojos miraron a Relámpago con una profunda tristeza, pero también con un tenue brillo de redención. Justo en ese momento, como para adornar el momento especial, Relámpago hizo algo que provocó vítores en toda la multitud. Dio sus primeros pasos hacia la verde pradera que lo esperaba, sin que Álvaro lo guiara. La ligera cojera aún era visible, pero no podía ocultar la majestuosidad de cada movimiento, como un campeón que declaraba su victoria final sobre el destino. Álvaro se quedó en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas, sonriendo al ver a Relámpago levantar la cabeza bajo el sol, como si supiera que era libre. 6 meses habían pasado desde que Relámpago puso un pie en Santuario Horizonte Huracán. El lugar ahora era un verdadero paraíso para los caballos rescatados, con docenas de animales que alguna vez fueron maltratados, recuperando no solo la salud, sino también la fe en los humanos. Las extensas praderas resonaban con relinchos alegres, los cálidos establos reemplazaban las frías jaulas de metal, y el centro de hidroterapia resonaba con el suave fluir del agua, todo como una canción de renacimiento. En una mañana especial, el santuario bullía de preparativos para un gran evento: la llegada de Huracán, el 20º caballo rescatado, que coincidía con la graduación del primer curso de tratamiento equino para jóvenes aprendices dirigido por Álvaro. El programa, diseñado por Manuel e Isabel, tenía como objetivo capacitar a una nueva generación para amar y cuidar a los caballos con el corazón, no con el látigo. Álvaro estaba de pie en medio de la multitud, sosteniendo su diploma de graduación. Sus manos temblaban de emoción. «No puedo creer que lo hayamos logrado», sonrió mirando a Relámpago, ahora completamente recuperado, que pastaba pacíficamente cerca. León, como siempre, estaba acurrucado cerca. Sus ojos leales no se apartaban de sus 2 amigos. La transformación del santuario superó todas las expectativas. Las antiguas instalaciones de carreras fueron completamente demolidas, dando paso a amplios espacios con techos de madera y paredes de tierra amigables. El centro de hidroterapia, ahora totalmente equipado con maquinaria moderna, no solo servía a los caballos del santuario, sino que también recibía animales heridos de toda la región, convirtiéndose en un faro de compasión. Su trabajo con Relámpago se ha convertido en un modelo nacional, comentó Carmen al completar su última serie de reportajes sobre el proyecto, su voz llena de orgullo. Otras fincas están cambiando sus prácticas, abandonando el dopaje y la violencia, aprendiendo del cuidado humano que hemos demostrado aquí. Miró hacia la pradera, donde Relámpago se alzaba majestuosamente, como un símbolo vivo del cambio. Las noticias sobre Diego Ferrer revelaron gradualmente signos positivos. Después de meses de terapia psicológica intensiva y voluntariado en refugios de animales, comenzó a mostrar un remordimiento genuino. Enrique, su padre, priorizó la recuperación de su hijo por encima de todas las ambiciones comerciales. Diego pidió visitar el santuario, reveló Enrique en una reunión con Manuel e Isabel, su voz grave pero llena de esperanza. Dijo que necesitaba ver con sus propios ojos lo que hemos construido, y sobre todo, quería disculparse. No estoy seguro de si me atrevo a creerlo, pero quiero darle una oportunidad. Esa tarde, el santuario dio la bienvenida a su residente más reciente, Huracán Tormenta, finalmente rescatada de Paraguay después de largos meses de negociaciones. La yegua, que alguna vez fue una campeona como Relámpago, salió del camión con los ojos salvajes llenos de miedo. Su cuerpo delgado temblaba por viejas heridas. La multitud guardó silencio, pero luego Relámpago se acercó desde la pradera, sus pasos lentos pero firmes.
se detuvo frente a Tormenta, relinchó suavemente como un saludo y ante la sorpresa de todos, Tormenta se relajó gradualmente. Sus orejas se levantaron en respuesta. «Él entiende lo que ha pasado, Tormenta», susurró Álvaro a Luz, que estaba a su lado. Sus ojos brillaban con lágrimas al presenciar la escena. «Es increíble cómo se comunican», comentó la doctora Elena, ahora coordinadora del equipo veterinario permanente del santuario. Relámpago es como un embajador, ayuda a los nuevos caballos a adaptarse, les enseña que los humanos no siempre son enemigos. Sonrió, observando a Relámpago guiar a Tormenta paso a paso hacia la pradera, como un hermano mayor guiando a su hermana menor. El éxito del santuario Horizonte Huracán había inspirado una red nacional de protección para caballos de carreras. Otros empresarios, impresionados por los resultados, comenzaron a invertir en proyectos similares en sus regiones, enviando caballos heridos o no aptos para competir en lugar de venderlos a mataderos. «Mira», le dijo Isabel a un grupo de visitantes, señalando a Relámpago y Tormenta que pastaban juntos. ¿Quién hubiera pensado que el caballo que encontramos enterrado vivo en el desierto se convertiría en un símbolo tan poderoso de recuperación? Manuel abrazó a su esposa por los hombros. Sus ojos se dirigieron a Álvaro, que ahora dirigía una clase práctica para jóvenes aprendices. «No solo Relámpago ha cambiado», dijo, su voz llena de orgullo. «Todos hemos cambiado. Aprendimos que a veces se necesita perderlo todo, familia, trabajo, fe, para encontrar un propósito mayor, para reconstruir desde las cenizas». El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo con brillantes tonos naranja y rosa, como una promesa de días más brillantes por venir. En la pradera principal, Relámpago y Tormenta estaban uno al lado del otro. Sus crines ondeaban suavemente en la brisa de la tarde, sus ojos tranquilos miraban a la distancia, dos campeones que habían encontrado su verdadero hogar. En la pradera principal del santuario Horizonte Huracán, Relámpago y Tormenta estaban uno al lado del otro, pastando pacíficamente bajo la luz del atardecer. Sus crines se balanceaban suavemente con la fresca brisa, y la luz dorada del final del día realzaba el pelaje negro brillante y marrón oscuro de los dos campeones que alguna vez fueron olvidados. Álvaro estaba sentado en la cerca de madera, sus piernas colgando, su barbilla apoyada en su mano, observando la escena con una sonrisa serena. León estaba tumbado debajo, su cabeza apoyada en su pierna, sus ojos entrecerrados pero sin apartarse de su amigo caballo, una imagen de perfecta paz después de los días tormentosos. El día en que Diego Ferrer visitó el santuario por primera vez, amaneció con un cielo despejado, sin nubes, como si la naturaleza misma quisiera contribuir a aliviar la tensión del momento. Álvaro estaba de pie junto a la cerca, su corazón latía con ansiedad, pero decidido a no perderse este importante encuentro. A su lado, Relámpago mantenía una calma poderosa. Sus orejas se movían ligeramente. Sus ojos brillaban intensamente como si entendiera que hoy no era un día cualquiera. Luz estaba cerca. Su mano apretaba un manojo de heno seco. Sus ojos mostraban curiosidad y cautela mientras miraba hacia el camino que conducía al santuario. Diego llegó con su padre, Enrique Ferrer, y la doctora Marta, la terapeuta que lo había acompañado durante sus meses más oscuros. Ya no había rastro del elegante traje italiano, ni de la arrogancia que alguna vez había aterrorizado a todos. Vestía una camisa vieja y desgastada y jeans descoloridos. Sus ojos estaban hundidos por noches de insomnio, su mirada diferente, envejecida por el dolor, pero también rejuvenecida por una humildad recién descubierta. El peso de la arrogancia parecía haberse desvanecido, dando paso a algo más ligero, aunque todavía llevaba las cicatrices del pasado. Manuel se acercó a Álvaro,
poniendo una mano en su hombro. Ve a casa con tu padre, hijo. No necesitas presenciar esto. Pero Álvaro negó con la cabeza, su voz baja pero firme. No, papá. Necesito estar aquí, por Relámpago y por todo lo que hemos hecho para traerlo hasta aquí. Manuel miró a los ojos de su hijo. Vio la determinación de un adulto en ese pequeño cuerpo y sonrió, retrocediendo para dejarlo seguir su propio camino. Fue Álvaro quien rompió el pesado silencio que cubría la pradera. Puedes empezar por conocer al verdadero Relámpago, dijo. Su voz clara resonó en el tranquilo espacio. No el caballo de carreras que querías que fuera, sino el caballo que realmente es. Una vida, no una máquina. Se acercó, guiando a Diego hacia Relámpago. Sus manos apretaban las riendas, pero sus ojos no mostraban miedo. Relámpago levantó la cabeza al ver a Diego, el antiguo dueño que había ordenado enterrarlo vivo. La multitud contuvo el aliento. El corazón de Luz latía con fuerza mientras apretaba la mano de Álvaro, temiendo la reacción del caballo. Pero Relámpago, con la sabiduría que solo los animales parecen poseer, no se inmutó ni atacó. Permaneció inmóvil, sus profundos ojos mirando directamente a Diego, como si estuviera evaluando, esperando. Un extraño silencio se apoderó del lugar. Solo el viento susurraba a través de la pradera y la respiración constante del caballo rompía la quietud. Diego dio un paso más. Su mano temblaba mientras la extendía, vacilando como si temiera ser rechazado. Se giró para mirar a Álvaro por última vez. Sus ojos ya no estaban vacíos, sino que brillaban con una tenue luz. Salvaste más que la vida de Relámpago aquel día en el desierto, dijo con la voz entrecortada. Me salvaste a mí también, incluso sin saberlo. Gracias, y lo siento por todo. Inclinó la cabeza, un gesto que nadie jamás pensó ver de Diego Ferrer, y luego subió al coche con Enrique y la doctora Marta, dejando el santuario en un silencio significativo. ¿Lo ves, campeón?, susurró Álvaro a Relámpago, sentándose junto al caballo mientras la luna comenzaba a asomarse en el cielo. A veces las personas más perdidas son las que más necesitan amor para encontrar el camino de vuelta. Apoyó la cabeza en el cuello de Relámpago, sintiendo su calor, mientras León frotaba suavemente su nariz contra su mano. A la distancia, Luz estaba de pie con Manuel e Isabel, mirando a Álvaro con una cálida sonrisa. Una nueva familia formada no solo por la sangre, sino por la compasión y la esperanza. En la pradera, Relámpago levantó la cabeza, relinchando un largo sonido que resonó en la noche, como una declaración de que, por muy profunda que sea la oscuridad, la luz siempre encuentra su camino de regreso. Relámpago ladeó ligeramente la cabeza, olió la mano en un momento largo que pareció una eternidad, y luego suavemente permitió que lo tocara. Las lágrimas brotaron de los ojos de Diego, corriendo por su rostro que alguna vez fue frío y ahora temblaba de emoción. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose, arrodillándose ante Relámpago. «Me equivoqué. Me equivoqué contigo. Me equivoqué con todos». Enrique Ferrer puso una mano en el hombro de su hijo. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo observó en silencio el momento en que su hijo se enfrentaba a su pasado. ¿Sabes lo que aprendí durante estos meses?, dijo Álvaro mientras caminaban juntos por la pradera, su voz suave como la brisa. Que a veces tenemos que perder algo valioso para encontrar algo aún más valioso. Se giró para mirar a Relámpago, que ahora trotaba libremente con Tormenta y otros caballos. Su crin negra brillante ondeaba al viento. No fui yo quien fue sabio, ellos me enseñaron.
Cada caballo aquí tiene una historia de superación que contar, incluso tú, si estás dispuesto a escuchar. Diego bajó la cabeza, sus manos apretaron el borde de su camisa como para contener sus emociones. Pensé que solo eran herramientas, dijo, su voz áspera. Lo enterré a él, a Relámpago, y vendí a otros como Huracán, como Tormenta, solo porque ya no ganaban. No sé si pueden perdonarme, o si merezco ser perdonado. Luz se acercó. Sus ojos se suavizaron al mirar a Diego, pero su voz seguía firme. Mi padre no tuvo la oportunidad de perdonarte, dijo, apretando el manojo de heno. Pero si Relámpago puede estar aquí, si realmente quieres cambiar, entonces demuéstralo, no con palabras, sino con acciones. Diego miró a Luz, luego a Álvaro, y asintió, como si las palabras de los dos niños hubieran despertado una parte de su alma que había perdido. El sol se ponía mientras Diego se preparaba para partir. El crepúsculo teñía de rojo la pradera. Se giró para mirar a Álvaro por última vez. Sus ojos ya no estaban vacíos, sino que brillaban con una tenue luz. Salvaste más que la vida de Relámpago aquel día en el desierto, dijo con la voz entrecortada. Me salvaste a mí también, incluso sin saberlo. Gracias, y lo siento por todo. Inclinó la cabeza, un gesto que nadie jamás pensó ver de Diego Ferrer, y luego subió al coche con Enrique y la doctora Marta, dejando el santuario en un silencio significativo. ¿Lo ves, campeón?, susurró Álvaro a Relámpago, sentándose junto al caballo mientras la luna comenzaba a asomarse en el cielo. A veces las personas más perdidas son las que más necesitan amor para encontrar el camino de vuelta. Apoyó la cabeza en el cuello de Relámpago, sintiendo su calor, mientras León frotaba suavemente su nariz contra su mano. A la distancia, Luz estaba de pie con Manuel e Isabel, mirando a Álvaro con una cálida sonrisa. Una nueva familia formada no solo por la sangre, sino por la compasión y la esperanza. En la pradera, Relámpago levantó la cabeza, relinchando un largo sonido que resonó en la noche, como una declaración de que, por muy profunda que sea la oscuridad, la luz siempre encuentra su camino de regreso.